Muy bien, estamos en la segunda mitad de la clase 8, hablando de la santificación. Estamos hablando ahora de los medios, pero antes de seguir hablando de los medios, por medio de los cuales Dios nos santifica, vamos a hablar del diseño. ¿A dónde vamos? Página 85. Aquí Cristo mismo es nuestro modelo de santificación. Su propia perfección es un modelo para nosotros. No es que la lograremos en esta vida, pero la norma que exige Dios es la perfección. Y eso es cierto. Al final de Mateo 5, Jesús dijo, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Citando Levítico, Pedro dice, pues está escrito, sean santos, porque yo soy santo. Quizás pensamos, espere, Dios ha puesto como la exigencia para la vida cristiana la perfección absoluta sin pecado. Pues sí. Pero no podemos lograr eso en esta vida, correcto. ¿Qué está haciendo Dios? ¿Frustrándonos perpetuamente? No. Nos está demostrando que la exigencia es demasiado alta para nosotros con el fin de humillarnos a nunca pensar en que hemos llegado. Somos perdonados, pero seguimos esforzándonos. Pero para evitar una frustración increíble también tenemos que decidir que esta norma de perfección absoluta no solamente nos humilla, sino también nos lleva a la gracia de Dios que nos capacita todos los días de nuestras vidas. No solamente somos salvos una vez y para siempre por gracia, sino también vivimos la vida cristiana por gracia día tras día, vez tras vez. Si eso te suena aburrido, sugiero que te arrodilles frente a la cruz de nuevo y que pienses en lo que Cristo hizo. Eso no es aburrido, sino es emocionante. Hay victoria en Cristo, pero no estoy enseñando una necesidad. No es una perfección sin pecado. Dios conoce nuestra tendencia a olvidarnos de Él, a progresar un poquito y decir, mírenme, realmente soy gran cosa. Espero que otros se den cuenta de cuán espiritual soy yo. Es correcto, ¿no? Por lo tanto, establece una norma imposible para mantenernos en la necesidad constante de su gracia y de reconocer que tenemos que caminar con Él como nuestro Padre, con nuestra mano en la suya. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El modelo o el diseño para la santificación es el mismo Señor Jesucristo. Esto es uno de los motivos por los cuales tenemos los evangelios. Juan dice, en 1 Juan 2:6, el que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Esto significa que debemos vivir tal como Jesús vivió. Ok, ya sabemos la meta. Hay muchos textos que enseñan esta meta. Otro es de Hebreos 12, que dice que el Padre nos disciplina para hacernos compartir en su santidad. Entonces la meta es la perfección de Cristo, es la santidad de Cristo. Volvemos a hablar de los medios. Ya hablamos de la palabra y la fe. Hablamos de la necesidad de morar en unión con Cristo, porque no hay otro medio sin unión con Cristo, sin morar en Cristo, morar en la verdad, en la palabra de Cristo, con los demás que están en Cristo. Pero a la vez hay otras cosas que se puede hacer. Vamos a buscar Hechos 2, por favor. ¿Me ayudas, Pedro, por favor? Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre
sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Bueno, hicieron muchas cosas en comunión, ¿verdad? Sí. ¿Qué hicieron? Vendieron sus bienes. Ok. Oraban juntos. ¿Oraron? Compartían el pan. ¿El pan? Entonces, Daban las necesidades de las personas. ajá. Obedecer por fe, amar por fe también nos hace crecer. La obediencia misma nos hace crecer. Hace que crezca la fe. La obediencia. No dejaban de reunirse. No deben de reunirse. Compartían las enseñanzas de la palabra de los apóstoles. Número 1, en la lista. Espíritu Santo y la palabra de Dios. Ok, leyendo la palabra. Marcelo, ya he leído la palabra, la Biblia entera como 3 veces. Hay otras personas también en la iglesia recién convertidas que han leído la Biblia ya por completo. Y esas personas están creciendo rapidito. Esas personas también participan en la palabra en grupo. Pero cuando ustedes leen la palabra de Dios en casa, ¿cómo pueden aprovechar esa experiencia para poder crecer? Porque santificarnos es una experiencia personal, experimentada en unión con Cristo, esta persona que influye mucho en nuestras vidas. Ok, sabiendo esto, que esta palabra es la revelación de Cristo, explíqueme, por favor, cómo interactuar con la palabra para poder crecer. Pidiéndole al Señor iluminación cuando uno está leyendo la palabra. Okay. Entendimiento. Y necesito o quiero esta iluminación, ¿para qué? ¿Para comprender qué? La palabra. La palabra, pero estamos hablando de una persona. Para aprender para conocer a Cristo. Para conocerlo. Y Pablo, ¿sabe que Pablo en sus oraciones en el libro de Efesios dice que hay que orar el uno por el otro para que nosotros crezcamos en el conocimiento de Cristo? Ok, entonces cuando leen en la casa la palabra, por favor, pídele al Espíritu Santo, ayúdame a conocer a Cristo, a conocerlo mejor. Ese propósito de leer la palabra. No es nada más aprender, perdóname, no es para aprender algo o aprender hechos. Por favor, vamos a aprender mucho. Pero estamos creciendo en nuestra relación con una persona, es la idea. Hay mucho más que se podría decir de esta experiencia, pero la palabra es principal. No hay otro medio más importante, ¿verdad?, que morar en Cristo por morar en la palabra, individual y en grupo. Orar. La oración me ayuda a crecer en santidad. Explíquemelo, por favor. ¿Cómo? Pues ¿Cómo? orar es básicamente comunicarnos con Dios y escucharlo también, estar dispuesto a escuchar. Sí. Lo escucho en la palabra principalmente y le respondo en lo que le digo. Y eso se llama oración. En inglés, la oración es responsive speech. En español sería, es mi respuesta a lo que Dios ya me ha dicho en su palabra. ¿Ok? Entonces ahí conducimos la conversación. Cuando estoy leyendo la palabra, surge mucha conversación. ¿Ok? Porque Dios está hablando. Mi oración debe de responderle a la voz de Dios en la palabra. ¿Ok? La adoración. Estamos hablando de adoración en la colectiva, en grupo. Y principalmente, ¿qué estamos haciendo ahí a las 10 de la mañana? ¿Qué estamos haciendo? Adorando a Dios en grupo. Adorando, alabando. Y alabar es atribuirle su dignidad, sus atributos, su majestuosidad, es decir, Su grandeza. su grandeza. Proclamar, se puede decir también. Proclamar. Proclamar. Hay muchos aspectos, pero principalmente estamos reconociendo, Dios, tú eres grande.
y Él tiene un montón de atributos y tratamos de seleccionar himnos y cantos que hablan de esos atributos y de los hechos redentores o redentores de Dios. Y estamos dándole afirmación y gloria, estamos diciéndole tú eres grande. Koinonia es la palabra en griego que nosotros traducimos en inglés fellowship o comunión en español, y ya hemos leído este texto y ya hemos hablado mucho. Creo que es sumamente importante para que crezcamos. ¿Y los sacramentos cómo nos ayudan a crecer? Hay dos sacramentos y vamos a tomar un curso por completo sobre los sacramentos, pero el bautismo es la señal y sello de principio de nuestra experiencia con Cristo y con su pueblo, pero la Santa Cena es, en verdad la Santa Cena es el sacramento de la santificación. La Santa Cena es el sacramento de la continuación. La Santa Cena es el sacramento de crecer en Cristo. Pero crecemos ¿cómo? Principalmente, la Santa Cena nos sirve, ¿en qué sentido? Nos recuerda el sacrificio de Jesucristo. Solo eso. Porque es tan necesario que hagamos memoria. Tenemos muy mala memoria. Muy mala memoria tenemos. Y tenemos que hacernos recordar lo que Cristo hizo. Y tenemos que acordarnos del significado de lo que Cristo hizo constantemente. Si nos reunimos solo para eso, suficiente. Y es muy necesario, porque David Morán se despierta olvidado, totalmente. Y necesito acordarme antes de salir de la casa. Y eso es lo que nos anima. Recuerdan que dijimos que si yo recuerdo la propiciación de Cristo, satisfaciendo la ira de Dios, recordando la justificación basado en la propiciación de Cristo, acordándome del perdón que Dios me ha dado y el don de justicia. Esto es lo que me motiva para crecer agradándole a Dios. La cruz. Siempre hay que volver a la cruz y no ir muy lejos. Si no se nos olvida, no crecemos. Porque es el amor, la gracia de Dios expresado en la cruz, en el cual se basa la justificación, que me motiva a crecer hacia la imagen de Cristo. Y tenemos que acordarnos constantemente de todo eso. Y puse aquí también sufrimiento. Porque la Biblia dice en toda parte que las pruebas nos hacen crecer. Las pruebas purifican nuestra fe. O dicen, no, refinan nuestra fe. Enfocan la fe. Dicen que cuando hay dolor, ¿qué hacemos? Nos acercamos y dependemos. Cuando no hay dolor, todo está bien y se nos olvida. Sí. Pero también Pablo dice que la bondad de Dios es para hacernos arrepentir. Entonces yo puse en forma escrita la bondad de Dios. El dolor de Dios, la bondad de Dios, sacramentos, coinonía, adoración, oración, obedecer por fe, dependiendo del Espíritu Santo y siempre viviendo en la palabra. Principalmente viviendo en la palabra es como crecemos. Okay. El compartir con las necesidades nos hace crecer. Decía que vendían sus propiedades y compartían con los demás. Entonces, ese es un punto complicado de explicar en estos días. De vender nuestras propiedades y compartir con los demás. Y seguir adelante. ¿Por qué es difícil? No entiendo. Porque no lo veo posible. Hay personas que lo hacen, personas que tienen varias propiedades. Varias. Bueno, Bernabé, el que lo hizo, tenía varias propiedades. Sí. Y vendió una
Y compartió. Y dio todo lo que él había ganado a la iglesia, a los apóstoles, para usar con los pobres. Y, ¿cómo se llama? Eso no es vender la única que tienes para compartir. Tienes que cuidar a tu familia primero. Claro que sí, no se puede vender. Si tienes una sola casa, no puedes vender esa casa para, No, eso para poner a los niños en la calle. Sí. Creo que, porque recuerden que el texto de 1 Timoteo 5:8, que dice que él no cuida a su propia familia, es peor que una persona infiel. Sí. Y Bueno, suponemos eso, ¿no? Porque dice, vendían sus propiedades y sus bienes. sí, estaban dando de manera sacrificatoria. ¿Cómo se llama el billonario que aquí vive? Jimmy Warren Buffett. Y lo vi en el juego. Jimmy Buffett es un billonario. Pero ¿sabes el porcentaje de sus bienes él da a los pobres? 99. Él da 99 de sus bienes, principalmente a Bill Gates, a la fundación de Bill Gates. Y yo no puse eso en la lista porque en mi mente frágil va bajo la categoría de obedecer por fe. Principalmente Jesús siempre enseñaba eso, que diéramos a los necesitados y que no acumulemos solo para nosotros mismos. Él se burla de eso. Es más, dice que hoy mismo al hombre que lo hizo, te llamo o te quito tu vida. Entonces hay que vivir dando, no acumulando para nosotros mismos. Y yo sé que hay balance porque la Biblia también nos enseña a ahorrar para el futuro, nos enseña a invertir, hasta enseña una diversidad de inversiones, la Biblia lo enseña. Pero también enseña una generosidad radical. Debemos de vivir y, bueno, mi esposo y yo estamos reevaluándonos cuánto vamos a dar en el próximo año. Y no quiero dar el porcentaje porque no quiero hablar de mí mismo. Pero durante el transcurso de nuestras vidas, bueno, del primer día, bueno, yo tengo que darle crédito a todo el crédito a mi esposa porque un día después de conocerla por, no sé, un par de semanas, me preguntó, David, ¿10 más? Le dije, no. Entonces nos separamos. No, pero en ese mismo día empecé. En ese mismo día empecé. No, pero maneja bien los bienes nuestros, sumamente bien. Y desde el primer día hemos diezmado. Pero cada año hemos tratado de subir el porcentaje. Okay, no la suma, el porcentaje. Y hemos tratado de vivir así como Cristo ha enseñado. Vivir, aun si uno tiene que vivir de manera sacrificatoria, es mejor vivir así ante los ojos de Dios que vivir acumulando egoísticamente. Entonces la virtud cristiana es generosidad radical. Y también crecemos en la fe madurándonos en Cristo porque así vivió Cristo. Cristo dijo que Él se hizo pobre para hacernos ricos, ¿no? Cristo dio todo para que nosotros fuéramos ricos. Sí. Entonces, no va a salir del tema, pero esto es lo que se debe enseñar aquí y se debe enseñar de esta manera en lo que concierne el diezmo y la ofrenda, porque uno se queda con ganas de saber más de cómo vivir así. Sí. Porque algunos que diezmamos, las cosas todavía no hay el orden ese y otros que no diezman. Pero imagínate. el asunto puede ser sumamente complicado, porque muchos han vivido de otra manera por muchos años y hay que pagar las deudas también como parte de una muy buena administración, ¿no? Sí. Y no puedo comentar en público sobre cómo hacer eso porque puede ser muy complicado, depende de los detalles de cada quien. Si una persona tiene deudas porque ha vivido de manera irresponsable, es cuestión de poner el pago de deuda también en el presupuesto para eliminar la deuda, y es posible. Y en corto plazo es posible, es sorprendente que tan fácil eso puede ser. Nuestra cultura, nuestra sociedad nos ha enseñado a vivir en deuda. No tenemos que vivir en deuda. Por la gracia de mi propio... Nunca hemos tenido deuda. Ninguna deuda. Y no somos gente rica tampoco.
pero nos enseñaron desde el primer año de matrimonio, segundo año, cómo comprar carros sin incurrir deudas. Y es muy posible, totalmente factible. Posible comprar casas así también. Y es posible vivir así. Es posible vivir diezmando, de vivir generosamente, vivir dando. Mi esposa siempre está escribiendo cheques a todo el mundo. A todos. Después de dar un porcentaje sumamente más alto que el diezmo a la iglesia. La iglesia es número uno. La iglesia es el embajador de Dios. La iglesia es la agencia por medio de la cual Dios obra en este mundo. La iglesia primero. La gente me pregunta, David, ¿tengo que dar todo mi diezmo a la iglesia? Sí, claro que sí, a la iglesia. Y luego, si quieres empezar a dar más generosamente, puedes dar a varias agencias. Así como hacemos y practicamos. Estamos hablando de la santificación. Dentro de la santificación no hay nada más importante que obedecer por fe. Y el valor principal que Cristo nos exige es que amemos. Y que amemos a los necesitados. Y por eso aprender a vivir de manera sacrificatoria y generosa es esencial para cada discípulo de Cristo verdadero. Y así experimentamos la santificación, creciendo en amor. La fe en este caso se ejerce obrando, amando. Muy bien, estoy en la página número 87 y cuando volvemos el lunes que viene vamos a tocar el tema en más detalle de una santificación progresiva, porque hermanos y hermanas, aquí vivimos creciendo gradualmente y que traigan sus preguntas en la siguiente semana, por favor, acerca de cómo crecer de manera progresiva y gradual, dependiendo de la gracia de Dios y también actuando de manera muy responsable. Terminando esta sección sobre la teología de la santificación, hago este punto tan obvio, pero muy importante que lo haga. 7. La obra de la Trinidad y de los creyentes. La obra de la santificación es la obra del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y de Pedro. Obra de Padre, Hijo, Espíritu Santo y de Gilda. Entonces, es obra del Padre, Hijo, Espíritu Santo y de cada creyente, participando, cooperando con la gracia de Dios. Padre, es la obra del Padre. Hebreos 12, versículo 10. En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y de paz para quienes han sido entrenados por ella. Mas mi solo punto es, el Padre santifica a su pueblo. El Hijo también. Cristo amó a la iglesia, se entregó por ella para hacerla santa, purificándola con la palabra y con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo también participa, santifica al pueblo de Dios también. Segunda a Tesalonicenses 2:13. Nosotros, en cambio, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque desde el principio Dios los escogió para ser salvos mediante la obra santificadora del Espíritu Santo y la fe que tienen en la verdad. ¿Cuándo es la última vez que le dice gracias a Dios por la elección de otro cristiano? Bueno, es bíblico. Las tres personas de la Trinidad están involucrados en nuestra santificación. ¿Recuerdan que dije que la aplicación de la salvación es la obra de la Trinidad, especialmente del Espíritu Santo? Y de hecho diría que la santificación es especialmente el campo del Espíritu. Es el Espíritu Santo quien nos hace santos en primer lugar en el llamado eficaz y quien obra santidad práctica en nosotros, la santificación. Pero no es el Espíritu separado del Padre o del Hijo o de la palabra
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo santifican a las personas, eso debería dejar en claro lo importante que nuestra santificación es para Dios. ¿Entendido? Entonces, es tan importante nuestra santificación que las tres personas de la Trinidad participan santificándonos. Las tres obran para hacernos puros y santos. Y yo termino con este texto y oro. El que empezó la buena obra en ustedes, la cumplirá hasta el día de Jesucristo. Oremos. Gracias, Padre, por esa promesa. Gracias por la obra que empezaste en nosotros. Gracias por llamarnos. Gracias por ponernos en nosotros de tu Espíritu. Gracias por santificarnos al principio en la santificación efectiva. Gracias por la santificación progresiva. Gracias porque tú siempre nos das de tu gracia, llenándonos con tu Espíritu, siempre estimulándonos, a veces disciplinándonos, también poniéndonos en el cuerpo de Cristo para que nuestros hermanos nos estimulen para crecer y para hacer buenas obras, porque en verdad te confesamos que somos perezosos, tenemos la tendencia de desviarnos. Perdónanos, por favor, límpianos, danos el ánimo de parte tuya y de parte de los demás hermanos en Cristo, para que sigamos creciendo hacia el diseño, la imagen perfecta de Jesucristo. Te lo pedimos todo esto porque entendemos que es nuestro propósito y también entendemos que a ti te glorifica nuestra santidad. Y por eso, ayúdanos, motívanos, danos la gracia necesaria para poder seguir creciendo hacia la imagen de Cristo. Y en su nombre te lo pedimos todo esto. Amén.